Well, please. Por favor, les damos la bienvenida a esta Cámara del Senado. Estamos muy felices de tenerlos. Es muy importante para nosotros. Prefiero hablar en español, en inglés quiero decir. Y si no me entienden claramente, díganmelo por favor y corríjanme. Estamos muy acostumbrados al debate y a las correcciones. No hay problema con que me corrijan. Creo que sería más ágil si hablamos en mal inglés que en español lento. Estamos muy felices. Y no solo esto, es un lugar común, porque vivimos un momento muy delicado y peligroso para la cultura en el occidente. La herramienta más poderosa que tenemos para poder avanzar, y la mejor manera es a través del diálogo como el que estamos teniendo en este momento. Hace algunos años leí un libro de Robert McNamara que hablaba sobre el asunto más importante en la política y en los asuntos públicos, es decir, reducir el ruido, porque él dice que en todos los asuntos públicos siempre estos se desarrollan en un tipo de guerra, siempre hay mucho ruido y mucha información falsa y confusión. Y entonces lo que podemos hacer en un escenario tan complejo como este es deshacerse del ruido y colocarse en el camino de la claridad, es decir, haciendo lo que estamos haciendo, hablando cara a cara, frente a frente. Hay dos asuntos que pienso que serán de su interés: la situación política en México y, en segundo lugar, la relación entre Estados Unidos y México, que está en una etapa muy compleja en este momento. En primer lugar, ¿qué está sucediendo en México? Esa es una pregunta muy difícil porque hay mucho ruido. Pero siendo muy simplista, lo que les puedo decir es que lo que estamos viviendo en México no es diferente de lo que todas las democracias en el mundo están viviendo. Estamos enfrentando dos proyectos, uno es el del cambio y otro el del status quo, que es inútil incluso para el status quo, que no beneficia a nadie en México como en Estados Unidos. Pero tenemos diferencias muy fuertes. Un líder de la oposición muy fuerte, Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado tenemos todo el status quo, con un vínculo muy cercano entre los políticos, las empresas y la corrupción. Y estamos en camino, en la senda que nos llevará a una elección presidencial muy competitiva. Esta es nuestra tercera elección presidencial, y los mercados no han pagado ningún precio por la actitud de López Obrador. Siempre hemos sido respetuosos. Pienso que no hay peligro en la política en este momento en México para los negocios o para la estabilidad en relación con la elección. Pero tenemos otros asuntos importantes y riesgos importantes. El más importante es la corrupción. Hace un año pasé un mes en China y allá le pregunté a un miembro del Partido Comunista de ese país por qué empezaron a trabajar de forma tan agresiva en programa anticorrupción. Todos lo conocemos ya. De hecho, hay cientos de personas en la cárcel en China por ser corruptas. Algunas son partes de la jerarquía partidista y del gobierno. Y me dijo algo muy sencillo. Dijo, tenemos que atender este problema. Este es el único riesgo que le podría hacer perder el poder al Partido Comunista, que las personas se enojen tanto que busquen otra opción. Y lo que enoja tanto a las personas es la corrupción. Eso fue lo que me dijo. No es solo un asunto moral.
Ahora la corrupción es un problema que está comprometiendo la estabilidad del sistema político. Y la otra parte, la más dolorosa de la corrupción, es el uso de instituciones públicas para propósitos partidistas. Esto lo estamos viviendo hoy por hoy. No quiero continuar porque no soy objetivo en este tema. Estoy muy involucrado en la campaña presidencial y no quiero dar ningún discurso partidista. Ustedes no merecen eso. Pero la realidad es que estamos pasando por un proceso muy complejo. El principal peligro para México en este momento es la corrupción. Y tenemos que estar muy cerca de este proceso. Quisiera decir algo más sobre la corrupción. En este momento la corrupción no solo es un imperativo moral. Si revisamos todos los datos, veremos que México en este momento tiene el mejor índice de cuestiones manufactureras, es decir, en los costos de manufactura, más baratos que en China o que cualquier otro país importante. Pero si vemos cuidadosamente estos datos, veremos que nuestro componente principal de este costo es una columna que se llama otros. ¿Qué significa este otros? Tres cosas: inseguridad, corrupción y burocracia. Si podemos reducir significativamente la corrupción y la burocracia y la inseguridad, seremos muy poderosos. No tendremos ningún otro país que pueda competir contra nosotros en el costo manufacturero. Es por eso que es muy importante para nosotros, en nuestro partido, combatir la corrupción. La otra parte es cómo es que esta corrupción funciona. No es diferente que en Estados Unidos, pero la diferencia es el volumen, el tamaño. Este es un ciclo, la primera parte del ciclo. Algunos tipos dan dinero al partido, a una campaña, pero tenemos leyes muy contundentes contra el financiamiento de partidos y campañas. Sin embargo, ¿qué sucede con este dinero? Como siempre, se va para la campaña, pero la cuestión es de ¿qué compras cuando le das dinero a una campaña? Compras un poco de este gobierno. Y esto es entonces la razón de la corrupción que estamos viendo, porque cuando el gobierno empezó, hizo un plan y este plan está siendo orientado por los patrocinadores y tiene contrastes, tiene privilegios y utilidades muy altas. Y después de esto se da en tres partes: primero para los políticos, segundo para los empresarios y tercero para la siguiente elección. Ese es el círculo político que pienso que es el problema más crítico en México en este momento. El asunto más importante es la reacción. ¿Cuál es la reacción? Estamos viviendo en un tipo de anomalía institucional, en un país donde todas las encuestas dicen que la corrupción y la inseguridad y la violencia son los principales problemas, y en este momento pienso que si somos el único país en el mundo que no tiene un procurador general, no tenemos un fiscal electoral y tampoco tenemos un fiscal anticorrupción. Imagínense ustedes con este tamaño de problemas, no tener estos procuradores o fiscales es un gran problema para México. En segundo lugar, es que tengo mucha esperanza. Antes hablábamos mucho de los problemas, pero no hemos hablado de las oportunidades en este momento. Si ustedes revisan toda la historia económica de los últimos 2 años, verán ustedes que nada ha sucedido, y todos los discursos y todo lo que dice Trump y todas las cosas no han significado nada. El mercado de valores es muy estable, el peso está en el margen en que se encontraba hace unos 2 años, la estabilidad del país es clara, es evidente. Una vez más, tenemos que deshacernos de este ruido y enfocarnos en los asuntos más importantes. Si tienen algún comentario, por favor, interrúmpanme
Yo creo más en el diálogo que en los monólogos. Esto es lo que pensamos del lado de México. La segunda parte tiene que ver con la relación entre México y Estados Unidos. Permítanme decirles algo. La relación entre México y Estados Unidos no solo tiene que ver con México, no solo tiene que ver con Estados Unidos. El asunto más importante de esto es cuál es la dirección que Estados Unidos tendrá o que México tendrá. Veamos qué sucede en el mundo. En primer lugar, ustedes saben sobre la estrategia del cinturón y el camino en China. Un cinturón, un camino. ¿Saben ustedes cuánto dinero se está invirtiendo en este proyecto en todo el mundo? Estamos hablando de 700,000 millones de dólares en infraestructura afuera de China. Solo uno de estos proyectos es un tren de Xi'an a Madrid. Es un tren de alta velocidad. Entonces, esto tiene que ver con Rusia también. Es una línea directa de comercio sin Rusia en un área de control bajo el control de China. La otra parte es la cadena de puertos que tendrá un camino comercial muy estrecho entre Shanghái y África. Esto significa que China tendrá una cadena de provisionamiento, de una cadena de suministro desde Asia y África, y también una manera de lanzar sus productos sin intervención de nadie. Esto es sumamente importante. Por otro lado, hay otra estrategia, es decir, intervenir y participar en el proceso democrático. Este es el plan de Putin. Si ustedes ven el periódico El País, verán cómo el asunto de Cataluña se vio afectado también por los hackers rusos. Y esto hay gráficas muy claras para demostrarlo. Por un lado, tenemos una estrategia diferente de China. En otro lado, tenemos una estrategia muy clara de Rusia. Y estamos hablando de cómo Trump habla mal de sus aliados. Pero lo que no está en la mesa en este momento es que tenemos que hablar sobre la claridad que tenemos de lo que China está haciendo, lo que Rusia está haciendo, pero nadie entiende claramente cuál es la estrategia de Estados Unidos y de Norteamérica para los próximos años. Permítanme decirles algo. Ver hacia adentro no es una estrategia. Les doy algo de historia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense era del tamaño del ejército de Chile, y la marina estadounidense era del tamaño de la marina chilena, y el ejército estadounidense es equivalente al ejército de Portugal. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tomó medidas contundentes, es decir, no tener un reclamo territorial, sino que querían la sociedad de naciones. Y cuando adoptaron esta medida, Estados Unidos se convirtió en el principal actor en la política internacional. ¿Y qué ha sucedido posteriormente? La Segunda Guerra Mundial, y Roosevelt hizo y emprendió medidas muy interesantes: participación en la guerra y luego en la reconstrucción. Este ha sido el desarrollo y la era de desarrollo más importante en la historia de la humanidad. Lo que estamos haciendo en este momento
es exactamente lo opuesto. Es muy importante para retomar lo que dijimos sobre el ruido. Debemos conocer la realidad. ¿Cuántos empleos se han perdido? En Estados Unidos solo 12% se va a otros países, China, Vietnam, y esto es menos que el 2% de los empleados, o de los empleos quiero decir que se pierden porque las empresas se vienen a México. La causa de pérdida de empleos en Estados Unidos tiene que ver con la tecnología, no con México. Trump quiere perseguir a ese fantasma de Obama, así es como él lo ve, y él quiere hacer como un tipo de exorcismo contra Obama. Por otro lado, no tener una estrategia significa solo hablar mal y crear un mal escenario, no solo para México, sino también para todos los países. Ahora estamos enfrentando, no sé si ustedes han leído un libro publicado hace un año. ¿Ustedes han escuchado sobre un pensador griego que dijo que Atenas y Esparta iban a combatir entre ellas porque no podían ser las dos potencias sin una guerra? Entonces, por ahora, tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos dos potencias económicas que en algún momento tienen que enfrentar muchos asuntos y nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Hay muchas cosas que hablar y que decir porque el asunto de Trump no tiene que ver con Trump. El asunto de Trump es una tensión que no hemos resuelto. Hay tres tensiones. En primer lugar, la política que usamos hoy por hoy ya no funciona, porque no estamos resolviendo el conflicto, estamos profundizando los conflictos. ¿Cómo está la política en México y en Estados Unidos? Lo que estamos haciendo no está funcionando. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Clinton enfrentaba el desafuero por algo muy malo, pero fue una actitud personal de Clinton, lo que se le acusaba. Y luego vimos el Huntington Post publicó una lista sobre Trump y sus mentiras, más de 1000 mentiras, unas 50 mentiras al día. Y esto está documentado, lo pueden ustedes ver. No hay evidencia de beneficio público en ninguna de sus acciones, pero hablamos mucho de Trump. Pero yo les pregunto, quizá ustedes pueden sentirse cómodos, y esto es muy respetuoso, pero aquellos que no se sienten cómodos con el gobierno de Trump, les puedo preguntar, ¿qué me pueden decir del desafuero? De estas acciones relacionadas con el desafuero. Es un mal mayor lo que Clinton hizo que lo que Trump está haciendo. Realmente no lo entiendo. No sé de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de interés público o no? ¿Y cuál es el beneficio público sobre estos asuntos? Realmente no entiendo lo que está sucediendo con la ética en Estados Unidos. No entiendo, es decir, si yo como senador declaro públicamente que soy un genio porque no pago impuestos, me meten a la cárcel. De hecho, yo mismo voy caminando a la cárcel y yo mismo me encarcelo. Es ridículo. ¿Y qué sucede? No sucede nada, porque por ahora la política no está funcionando. La segunda cuestión, la segunda confusión es la realidad. Para aquellos de nuestra generación,
Un padre atiende a su familia a través de estudios básicos. Mis padres tienen una casa desde jóvenes. Vivimos muy bien con solo mi padre trabajando con muy poca educación formal. Y ahora el padre y la madre con maestría no pueden manejar la familia de un niño. De eso estamos hablando. Pero no tenemos una respuesta ni una responsabilidad para hacerlo. La cuestión es que no entendemos que la crisis en Estados Unidos y en México sea sobre la simetría económica. Estamos hablando de gente más pobre que vive con menos y menos personas con más. Ese es el problema principal de la política en este momento. Pero no tenemos elementos para resolver este problema claramente y para enfrentarlo junto con la sociedad. La última confusión de todo esto es que estamos enfrentando problemas que pensábamos que ya habíamos resuelto en el mundo ya hace 200 años. Por ejemplo, el problema de Cataluña pensamos que ya estaba resuelto. También el de Escocia pensamos que ya estaba resuelto. Y el Brexit y todos estos asuntos, la historia nos está persiguiendo. Estados Unidos no es diferente. Vivimos una vez más una guerra civil y son los mismos valores y las mismas confrontaciones, y no hemos resuelto en México ni en Estados Unidos estos asuntos históricos y ahora nos están persiguiendo. Esto nos lleva al tercer y último punto. ¿A dónde vamos? En los últimos 4 años hemos apostado a favor del libre comercio, los derechos humanos, la globalización y todos los asuntos liberales económica y políticamente hablando. Con todos estos asuntos y ajustes tenemos que decir qué es lo que nosotros defendemos, por qué estamos nosotros. En este momento Estados Unidos puede decirle a México que está tratando de lograr una prosperidad compartida, pero no pienso que sea así. No tenemos ninguna señal en relación con esta prosperidad compartida. Pensamos que las democracias tienen que fortalecerse y ahora, por ejemplo, en México, si hablo con los medios, es ridículo, no lo podemos hacer. No tenemos un medio tan desarrollado como el Washington Post, New York Times o CNN. Entonces, ¿qué sucederá en los próximos años? No tenemos esa claridad de qué sucederá. Hay muchos asuntos es una guerra artificial, una guerra perdida. La única manera de hacerlo es regular, no prohibir las drogas. Hay mucha información al respecto. No tiene sentido conservar algo que solamente nos da malos resultados durante 35 años. Pienso que ese es el asunto más importante, pero el más importante es qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Muchas gracias.